Ya para iniciar con materia del seminario, voy a presentar a la docente de la sesión de hoy. Su nombre es Constanza Sierra Alta. Ella es psicóloga de la Universidad Mayor, comprometida con los derechos y garantías de la niñez y adolescencia, diplomada en psicoterapia infanto-juvenil y abuso sexual en la infancia. Con esto le doy el paso a Constanza para que inicie la presentación. Gracias. Gracias, Francisca. Voy a partir compartiendo pantalla. Y como les mencionaba Francisca, va a haber un bloque al finalizar el seminario con las preguntas. Y en honor al tiempo y también que somos tantas personas, vamos a dejar las preguntas destinadas en ese bloque. De igual forma, si tienen preguntas que requieran de una respuesta mucho más extensa, me pueden escribir a mi correo que es sierraalta.ps@gmail.com. Y bueno, para dar inicio a este seminario, que como les mencionaba Francisca, es un extracto de los contenidos del curso Abordaje Clínico en el Abuso Sexual Infantil y Adolescente, es importante partir comentándoles que el fenómeno del abuso sexual infantil y adolescente se considera como un fenómeno de una significativa complejidad, que es multicausal. Vamos a tener elementos ahí que lo van a desencadenar, van a haber elementos que van a intervenir y también van a haber elementos que van a facilitar que se permanezca la agresión sexual durante la infancia. Por lo mismo, es importante ahí comentarles que el mismo proceso de develación y el cómo uno acoge este proceso de develación durante el abuso sexual infantil y adolescente también se considera de una significativa complejidad, y se considera súper importante también ir a comprenderlo y entender también qué herramientas podemos ir adoptando para una oportuna acogida en caso de que recibamos alguna develación, ya que eso en el fondo es lo que nos va a permitir después intervenir de una manera oportuna en caso de que estemos ante la presencia de un abuso sexual durante la infancia. Y bueno, ya empezando un poco respecto a la develación en sí, no hay mucha literatura, tanto a nivel nacional como internacional, respecto al proceso de develación, pero finalmente el consenso al que llegan los diferentes autores que hablan de este proceso es que finalmente la develación es un proceso por el cual la agresión sexual termina siendo conocida por personas que son ajenas a la situación abusiva, es decir, personas que son diferentes a la víctima y al agresor que están envueltos en esta agresión sexual. Se considera como la primera instancia en que el entorno cercano y el entorno en general también o va a descubrir esta situación o el niño, niña, adolescente víctima la va a divulgar. Eh, Dentro del proceso de la víctima, en este caso niño, niña, adolescente, se considera el momento de la develación un hito muy relevante en su proceso, sobre todo después de reparación. Y finalmente es el momento en que se rompe este secreto, ya que dentro del fenómeno del abuso sexual está muy marcado por toda esta dinámica que es la dinámica del silenciamiento, del secreto. Entonces, este es el momento preciso en el fondo en que este secreto se rompe. Y como les mencionaba, en el fondo se vuelve un hito muy relevante ya en el proceso de la víctima, dependiendo ahí de la respuesta, porque finalmente la respuesta que entrega el entorno frente a esta ruptura del secreto puede ser negativa o positiva, pero en el fondo va a permitir al niño, niña, adolescente que él pueda tener un nuevo acto de confianza en otro ser humano, entendiendo también que en el fondo esta dinámica
abusiva en términos sexuales, finalmente es un abuso en el vínculo de confianza que hay entre víctima y agresor. Entonces, finalmente, el momento en que el niño o niña adolescente va a decidir develar, va a permitir que el niño pueda confiar en otro ser humano. Eso generalmente cuando va a tener una respuesta más o menos positiva, porque cuando tenemos una respuesta por parte del entorno que es más negativa, lo que podemos tener ahí finalmente eh, puede terminar construyéndose como un nuevo evento traumático para el niño, niña y adolescente, ya que finalmente no va a ser bien acogida esta develación. Entonces, ya en términos generales, la develación termina siendo este proceso en el que el entorno, ya sea el medio familiar, el medio cercano, ya que muchas veces ocurre en el entorno de la familia extensa, de los vecinos, en el contexto de barrio, del colegio, se enteran de la situación abusiva. Y finalmente también se considera muy relevante este hito dentro de todo el fenómeno del abuso, ya que muchas veces es lo que va a permitir que se concluyan los hechos abusivos y que luego se pueda intervenir, ya sea en términos legales o en términos psicosociales. Es súper importante también que este proceso de develación lo podamos ver como un proceso relacional con el niño, niña, adolescente que es víctima, ya que el niño, niña, adolescente va a ir develando a medida que él vaya sintiéndose en un contexto protegido, en un contexto en el fondo donde él sienta que va a ser escuchado, que va a ser comprendido, pero por sobre todo que en el fondo le van a dar credibilidad al relato que el niño, niña está entregando. Eh, y también se considera que es un proceso gradual, ya que el niño, niña, adolescente va a ir de alguna forma evaluando la confiabilidad que el adulto le está entregando a su relato y a partir de eso, en el fondo, va a entregar o no más detalles respecto al hecho abusivo. Entonces, es súper importante verlo como algo en términos relacionales, más que el niño va a llegar y contar, sino que es un proceso, puede ir entregando más detalles y lo más importante acá es el contexto de acogida y que en el fondo le dé seguridad al niño, niña, adolescente que va a ser comprendido y que le van a creer el relato. Tenemos, bueno, distintos autores, como les mencionaba, que hablan respecto al proceso de develación, pero son en el fondo, son varios los que hablan, pero hay poco consenso respecto a las distintas clasificaciones que hay respecto al proceso en sí. Pero hay una autora que es Capella que nos plantea distintas variables para clasificar el proceso de develación. Una de estas variables es según la forma en que se inicia el proceso de develación y tenemos una que es la propia de la víctima, en este caso niño, niña, adolescente, y es cuando este niño, niña, adolescente decide develar de manera espontánea y premeditada mediante el relato en el fondo de lo sucedido. El mismo niño, niña, adolescente decide de manera consciente contar en el fondo que está siendo agredido en la esfera de la sexualidad y en el fondo él decide contar lo que quiere contar respecto a estas agresiones. Y respecto a este tipo de develación, que es propia de la víctima, premeditada y espontánea, hay ciertos motivos por el que se cree que el niño, niña, adolescente decide develar y generalmente es por la conciencia que tiene el niño, niña, adolescente respecto a la naturaleza del abuso, es decir, entender que efectivamente los hechos, las agresiones que vivieron se clasifican como un abuso sexual. Y eso generalmente un niño, niña, adolescente lo logra a partir de la educación sexual integral, muchas veces también por la influencia de pares, que es en el fondo cuando un amigo, un compañero o un par de una edad similar devela que ha sido agredido en la esfera de la sexualidad,
finalmente el niño, niña, adolescente decide también develar, según la proximidad o cercanía que tiene con el agresor. Eso lo vamos a ver más adelante, pero también va a jugar ahí un rol importante muchas veces el hecho de que mientras más cercanos sean al agresor, va a dificultar más el proceso de develación en algunos casos, en otros va a ocurrir lo contrario. Y también lo que les mencionaba antes, esta percepción del niño, niña, adolescente de que está en un contexto protegido, en un contexto seguro, y que en el fondo está en un ambiente que es propicio para develar. Y algo no menos importante también, cuando hay sentimientos de rabia, de preocupación o miedo, sobre todo por terceras personas. Y esto ocurre mucho cuando estas dinámicas son intrafamiliares, es decir, al interior de la familia. Los niños, niñas, adolescentes, les surge el miedo en el fondo de que un hermano, una hermana pueda ser agredida en un futuro o pueda estar siendo agredida por el mismo agresor. Entonces esas son como algunas de las razones más comunes de por qué un niño, niña, adolescente decide develar de manera consciente en el fondo, de manera voluntaria, que está siendo agredida en la esfera de la sexualidad. Luego tenemos otra forma, que es la elicitada por eventos precipitantes, y esto es básicamente cuando hay un evento precipitante en la vida del niño, niña, adolescente que lo lleva a develar. Y estos eventos, por ejemplo, vendría siendo cuando dictan una charla de educación sexual integral en el colegio. Entonces, a partir de esta charla, el niño, niña, adolescente se da cuenta que está siendo víctima de abuso sexual o que fue víctima en el pasado, y en el fondo eso lo lleva a develar. Otro ejemplo podría ser cuando están dando las noticias y aparece el caso de un niño que fue agredido en la esfera de la sexualidad por X persona. Entonces, a partir de esa noticia, el niño va y le cuenta a la mamá que está siendo agredido por determinada persona. Tenemos otro elemento que es elicitado por terceras personas, que esto es principalmente provocado a partir de preguntas que realizan terceras personas, y generalmente esto ocurre cuando adultos perciben cambios conductuales o cambios emocionales en el niño, niña, adolescente que está siendo agredido. Entonces, a partir de estos cambios empiezan a hacer preguntas, y a partir de esas preguntas, en el fondo, el niño termina develando que está siendo víctima de abuso. Y esto mismo también se da cuando muchas veces hay sospecha, ya sea por cuidadores, padres, profesores, y los niños son derivados a otros profesionales, generalmente profesionales ya sea terapeutas, psicólogos, especialistas en temáticas de abuso sexual, y a partir en el fondo de las mismas intervenciones de estos profesionales, el niño, niña, adolescente termina develando ser víctima de abuso. Tenemos también la develación cuando es circunstancial o accidental, que esto es principalmente cuando hay terceras personas que descubren la situación abusiva a través de la observación directa, y esto es por la evidencia física muchas veces, o que esta misma, en el fondo, esta misma observación directa permite verificar o confirmar la situación abusiva, y en el fondo termina desencadenando la develación. Y un ejemplo de este tipo de develación puede ser que el niño, niña, adolescente sea diagnosticado con alguna enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, o el mismo embarazo, que finalmente son evidencias físicas que van a llevar a develar al niño, niña, adolescente, porque está la misma evidencia ahí. Y la última clasificación de esta variable es en el fondo cuando hay una sospecha o no está revelada la agresión sexual, y en el fondo cuando se sospecha que el niño, niña, adolescente está siendo víctima de alguna agresión sexual,
pero no hay mayor claridad respecto a esto. El niño o niña no ha entregado algún relato, entonces queda solo en la sospecha. Y dentro de esta misma variable es que hay otros autores, principalmente Sorensen y Snow, que deciden clasificar la develación en intencionada y no intencionada, que intencionada vendría siendo en el fondo cuando el niño conscientemente decide develar. Hay una motivación por parte del niño para contar lo sucedido y entregar en el fondo el relato de esta agresión sexual. Según las variables, o sea, las clasificaciones de la variable anterior, en intencionada caería finalmente esta clasificación de que es propio de la víctima, premeditada y espontánea. Y tenemos la otra clasificación de la motivación que vendría siendo cuando no es intencionado, es acá se considera que no hay un esfuerzo deliberado por parte del niño, niña, adolescente de develar. No hay una clara motivación para develar en el fondo, o se requieren motivaciones externas, que estas motivaciones externas vendrían siendo los eventos precipitantes, los accidentes, las preguntas de terceras personas. Entonces acá, dentro del no intencionado, dentro de esa clasificación, tendríamos lo que viene siendo la develación elicitada por eventos precipitantes, la develación elicitada por terceras personas, por circunstancial o accidental, o cuando hay sospechas de agresión. Después tenemos la variable de la latencia, es decir, la develación según la latencia. Y acá entendemos la latencia como el tiempo transcurrido entre el inicio de las primeras agresiones sexuales y la develación de estas agresiones sexuales. Bueno, y acá en términos más generales, antes de pasar a contarles más respecto a esta clasificación, se considera que las víctimas de agresión sexual se demoran en develar la situación abusiva por tiempos significativos. Incluso se considera que hay muchas personas que nunca llegan a develar en la vida. Y bueno, hay distintos autores que hablan de estos rangos de retraso en el momento de la develación y según distintos estudios tardarían entre 3 a 18 años después del proceso o de la situación abusiva en develar. Y también según otras investigaciones, se considera que adultos, en el fondo, que fueron víctimas durante la infancia, develarían en un promedio de edad a los 28 años. Entonces ahí igual podemos darnos cuenta que puede ser más de 20 años donde no hay una develación respecto a los hechos de agresión sexual. Esto entendiendo también que es el promedio de edad de personas que sí deciden develar, porque también hay un alto porcentaje de personas que no devela en ni siquiera toda una vida. También hay otros estudios que muestran que las víctimas adolescentes se demorarían alrededor de 5 años en develar una agresión sexual y que también hay personas que no develan hasta el momento en que se les realizan estas investigaciones. Entonces, en el fondo, si no estuvieran estas investigaciones, no habría develación por parte de estas adolescentes. Y bueno, también dentro de estos mismos estudios, unos más actuales, que se considera que hay alrededor de un 40% en hombres y un porcentaje un poco menor, como un 30% en mujeres adultos que refieren no haber develado nunca esta situación. Es decir, también ocurre acá que terminan develando al momento de la investigación o de la encuesta que les realizan. Y bueno, se considera que acá hay distintos factores que influyen en este retraso en la develación.
Y acá lo más relevante principalmente es que mientras más pequeño sea el niño, menos intención o menos probabilidad va a haber de que el niño devele. Mientras más severa sea la agresión, también va a implicar este retraso en la develación, y entre más se prolongue la situación abusiva, es decir, mientras más años dure, mientras más meses, también más se va a retrasar la develación de abuso sexual. Y bueno, en un inicio estos autores dividen la develación según la latencia en inmediata y tardía. Inmediata entendiéndolo como que el niño o niña adolescente devela inmediatamente o horas después de que fue cometida la agresión sexual, y tardía, ahí habían muchas diferencias respecto al como espectro de tiempo en lo que significaba tardía, porque podía ser horas después, días después, semanas después, meses después, años después. Entonces, quedaba muy amplio el espectro para determinar cuándo era tardío, cuándo era inmediato, y por lo mismo es que surge una tercera variable que vendría siendo demorada, cuando hay una develación en el fondo demorada, y lo clasifican en el fondo ya en inmediata, vendría siendo cuando la develación ocurre horas o días después de transcurrido el abuso. Demorada vendría siendo cuando ocurre entre una semana y hasta 6 meses de transcurrido el abuso, y tardía es cuando la develación ocurre más de 6 meses después de iniciado los hechos de agresión sexual. Entonces, finalmente, según la literatura más actualizada, según la latencia en la develación, quedarían estas tres clasificaciones: inmediata, demorada y tardía, entendiendo inmediato que es hasta la semana, demorada entre la semana y hasta 6 meses, y tardía después de 6 meses. Tenemos otra variable que es según la figura a quien el niño, niña, adolescente decide develar. Y acá lo clasifican en una primera instancia en directa e indirecta, directa entendiéndolo como personas a las que, o sea, el niño devela en el fondo a personas que son miembros del sistema familiar. Puede ser a un hermano, a un papá, a una mamá, e incluso se considera también a la familia extensa. Indirecta es cuando el niño, niña, adolescente decide develar a una persona que no corresponde al sistema familiar, es decir, está fuera del grupo familiar, que podría ser un profesor, un vecino, un amigo. Y dentro de estas mismas clasificaciones, eh, generan en el fondo otras clasificaciones que vendría siendo cuando el niño, niña, adolescente devela a un adulto familiar. Acá en el fondo el receptor de la develación es una persona adulta que se considera alguien mayor de 18 años, que tiene un lazo de consanguineidad con la víctima. Después tenemos un adulto extrafamiliar, es decir, no pertenece al grupo familiar como tal, pero sí pertenece al círculo social cercano del niño, niña, adolescente. Y también tenemos a un par, que es cuando el niño decide develar a un par de edad similar o de la misma edad, con quien puede tener una relación intra o extrafamiliar, pero en el fondo no es un adulto, sino básicamente es un niño, niña, adolescente también. Bueno, y respecto también al proceso de develación según la figura, se considera que hay distintos factores que estarían asociados a por qué el niño, niña, adolescente decide develar a determinada figura. Y acá principalmente hay dos factores muy relevantes de por qué el niño decide develar, sobre todo a adultos familiares.
y esto es a partir también de investigaciones que han realizado, donde consideran que según las características de la agresión sexual, pueden en el fondo develar a un adulto familiar, sobre todo cuando hay presencia de penetración en la caracterización de la agresión sexual y cuando hay sentimientos de temor de, en el fondo, ser agredidos físicamente e incluso algo tan literal como ser asesinados por la víctima. Y acá se considera en el fondo que mientras más probabilidad haya de que la agresión sexual termine en una penetración o ellos tengan el temor de poder ser asesinados, van a develar y van a develar a algún adulto familiar, esto pensando en que este adulto familiar les va a entregar protección. Eh, y bueno, se considera la penetración también como algo muy relevante que puede facilitar la develación por distintos motivos. Uno de estos, en el fondo, es que la penetración, a diferencia de otras conductas sexualmente abusivas, puede dejar signos físicos más evidentes, puede ser, por ejemplo, la sangre, puede también generar enfermedades de transmisión sexual, el mismo embarazo, y también la penetración tiene una mayor probabilidad de desencadenar en el niño, niña, adolescente el trastorno por estrés postraumático. Entonces, esto finalmente va a llevar a que los adultos realicen preguntas al respecto. Que esto lo vimos en algún tipo de develación anteriormente, que era esta develación elicitada por terceras personas, que es cuando los adultos empiezan a preguntar. Entonces, al tener toda esta evidencia en términos físicos, ya sea de las enfermedades, del embarazo, de la sangre, de una, en el fondo, evidencia física, va a llevar al adulto a preguntar y finalmente al niño a develar. Entonces, por eso se considera que la penetración está asociada de alguna forma positivamente con el proceso de develación. Por otra parte, también se considera esto que les mencionaba cuando hay otro tipo de agresiones físicas, que también va a estar asociado de una forma positiva a la develación. Mientras más severa sea la agresión, incluya golpes, en el fondo agresiones físicas, va a llevar a una mayor probabilidad que el niño, niña, adolescente vaya a develar esta situación por temor en el fondo a que cada vez se agraven más estas agresiones. Y también tenemos que se considera que cuando la agresión es cometida por un familiar, va a ser más difícil que la develación sea realizada hacia un adulto del sistema familiar. Generalmente cuando son agresiones a nivel intrafamiliar, el niño, niña, adolescente va a tender a develar ya sea a un par o va a tender a develar a un adulto que no pertenezca al círculo familiar ni social. Generalmente ocurren acá las develaciones ya sea en contextos escolares, a algún profesor, algún psicólogo del establecimiento escolar, muchas veces cuando los niños participan en agrupaciones de scout, incluso en instituciones religiosas y develan, por ejemplo, a algún sacerdote. En esos contextos se da más cuando son agresiones intrafamiliares y el niño, niña, adolescente tiene este deseo y esta necesidad de develar la situación. Bueno, también otro motivo por el que los niños deciden develar o no a los cuidadores o a papás o adultos protectores del sistema familiar es generalmente cuando los niños perciben que los cuidadores o las figuras protectoras tienen respuestas de alguna forma reacciones o respuestas tranquilas ante situaciones de estrés, el niño en el fondo va a tener una mayor probabilidad de ir a develarle a esta figura. Versus si el niño se da cuenta de que
ante situaciones de estrés, estas figuras protectoras, estas figuras cuidadoras o los mismos papás reaccionan con altos niveles de ansiedad, va a disminuir considerablemente la posibilidad de que el niño vaya a develarles la situación. Y bueno, cuando tenemos agresiones cometidas por pares, es decir, ya acá no hay agresiones cometidas por algún adulto, se considera que los niños, niñas, adolescentes tienen menor probabilidad de develarle a algún adulto. Entonces, estas situaciones, cuando son cometidas por pares, finalmente el niño, niña, adolescente se la decide contar a un par antes que a adultos, figuras protectoras, ya sea del entorno familiar o a nivel extrafamiliar. Y también, ya finalizando respecto a esta variable, tenemos en términos de estudios que hay un 47% de niños que develan en primer lugar a sus hermanos o a sus amigos. Después en un 43% deciden develar a sus padres y en un 10% a otros adultos. Entonces, esto generalmente es respecto a los adolescentes. Ahí podemos ver que principalmente van a develar a un par, que pueden ser hermanos que tienen edades similares, o amigos, después a padres en un alto porcentaje también, y ya en un menor porcentaje develan a personas en el fondo que están fuera del sistema familiar. Eh, y cuando deciden develar a personas del sistema familiar, generalmente en un mayor porcentaje a quien deciden develar, además de los hermanos, como les mencionaba, es a la figura materna. Ya. Y ahora, Fran, te quiero pedir tu ayuda porque no sé si podemos habilitar que algunas personas puedan responder de forma voluntaria. Acá yo les puse dos casos y la idea es que quien se ofrezca pueda responder según las develaciones y las variables que acabamos de ver. ¿A qué corresponderían estas variables y estas clasificaciones según estos casos? Entonces, en el primer ejemplo tenemos a los 5 meses de transcurrido el suceso abusivo, la niña decide contarle lo ocurrido a su madre ya que no quiere ir más a la casa de su tío. Entonces, no sé si hay alguien que se ofrezca a responder finalmente cuál vendría siendo este tipo de develación. Alfonso. Yo diría que es... Oh, bueno, me presento primero. Hola, soy Alfonso. No sé Hola, si me escucha Alfonso. bien. Sí, se escucha bien. Bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero diría que es según la motivación que intencionada, porque la está haciendo la víctima. Eh, Según la figura, está haciendo de una manera directa, Ujú, porque le está diciendo a una persona que está en el sistema familiar, que en este caso es a su madre, ujú. y tiene una latencia demorada porque está entre una semana y 6 meses. Perfecto, muy bien. No sé si hay otro que quiera responder el segundo caso o le damos con Alfonso de nuevo. Ya, yo solo veo tu mano, Alfonso. Sí. Yo Tenemos había visto varias personas con la mano a arriba. Ahí, Taina Ortega. Taina, ya. No, que yo no estoy viendo bien. Ya, Taina. Tenemos el caso. Luego de 5 años de transcurrido el suceso abusivo, tras una charla de educación sexual en el espacio escolar, el adolescente decide contarle a su profesora jefe lo ocurrido. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, la develación según la forma en que se inicia sería por eventos precipitantes, ya que es de una charla escolar. Ujú, La motivación sería eh, como propia de la víctima. Y ¿hay que decirlos todos o puede ser sí, así o como... los que te acuerdes en realidad. Bueno, como fue 5 años después, sería tardía, Ujú. ya que en 6 meses. Y eso, que
Lo único que faltaría, si, Se la cuenta a un tercero que sería el profesor. claro, perfecto. Entonces sería indirecto. Entonces tendríamos indirecto, es a un adulto extrafamiliar y tal como decías tú, tardía y está licitada por un evento precipitante. Así que esos eran los ejemplos y lo respondieron muy bien, así que muchas gracias ahí por participar. Y ahora seguimos con respecto al proceso de delación. Vamos a tener factores que van a favorecer el proceso de que el niño o niña adolescente víctima vaya a develar, y vamos a tener otros factores que van a inhibir el proceso o van a dificultar el proceso de develación. Y acá es súper importante entender sobre todo qué factores van a favorecer el proceso y, bueno, y también los que van a dificultar, porque al entender esto finalmente es lo que más nos va a permitir prevenir situaciones de abuso sexual y en el caso, en el fondo, de recibir alguna develación, de detener el hecho abusivo y de intervenir oportunamente también. Dentro de factores que van a favorecer el proceso, bueno, hay varios factores, pero principalmente es la toma de conciencia por parte del niño, niña, adolescente de que el hecho es un abuso sexual. Como les mencionaba antes, esto se puede lograr mediante la educación sexual integral, ya sea en distintos espacios. Generalmente uno lo atribuye al colegio o a la casa, en el fondo, donde puedan realizar esta, en el fondo, psicoeducación. Pero en el colegio finalmente es donde están los profesionales que tienen la mayoría de las herramientas, o pueden ir profesionales a realizar charlas donde en el fondo puedan psicoeducar respecto a esto, y eso va a permitir en el fondo que el niño, niña, adolescente tome conciencia de si lo que está pasando se puede englobar en lo que es una agresión en la esfera de la sexualidad. Otra cosa que no se ve tanto, al menos en Chile, pero que también aporta harto en el sentido, si es que aparece, también le va a entregar conciencia al niño, que en programas de televisión, ya sea series, películas, teleseries o mismos programas en el fondo educativos, sobre todo en estos canales más para adolescentes, donde también en el fondo se puede ir a psicoeducar al respecto, va a hacer que el niño, niña, adolescente tome conciencia y conozca más del fenómeno, lo que en el fondo lo va a llevar también a entender la naturaleza abusiva del episodio del que ha sido víctima. La edad también, porque mientras más grande es el niño, niña, adolescente, según su etapa del desarrollo del ciclo vital, en el fondo va a tener muchas más herramientas, ya sea cognitivas, emocionales, conductuales también, para ir a comprender que en el fondo hay una situación de abuso sexual. Y también la conversación con pares. Como yo les mencionaba antes, muchas veces cuando entre ellos conversan de edades similares, uno devela haber sido abusado o que cree que ha sido abusado. Eso en el fondo permite que entre ellos vayan dialogando y se vayan dando cuenta, o vayan conversando, sí, lo que te pasó a ti efectivamente es un abuso sexual. Y en el fondo esta misma como conversación entre pares va permitiendo generar esta conciencia respecto al fenómeno del abuso sexual. Otro factor que va a favorecer el proceso de develación es cuando hay presencia de sintomatología asociada al abuso. Esto podría ser, no sé, por ejemplo, que el niño o niña adolescente sea diagnosticado con un trastorno por estrés postraumático, que empiece a tener terrores nocturnos, que, por ejemplo, el niño o niña adolescente ya haya logrado el control de esfínter y hay un retroceso, distintos en el fondo cambios conductuales o emocionales,
también van a alertar finalmente a los adultos cercanos al niño, niña, adolescente que es víctima, y eso también va a facilitar de alguna forma esta develación. Muchas veces también otro factor que va a favorecer el proceso va a ser el deseo del niño, niña, adolescente de interrumpir todo contacto con el agresor. No es de los elementos en el fondo que más favorecen el proceso, pero sí muchas veces es el motivo que los ha llevado a los niños, niñas, adolescentes a develar la situación. El alejamiento con el agresor también muchas veces cuando los niños, niñas, adolescentes son agredidos por un adulto que vive en la casa y por X motivo el agresor hace abandono en el fondo del hogar común, eso va a generar en el niño, niña, adolescente una sensación de mucha más seguridad, un sentimiento también de protección. Entonces, como ya no está el agresor, ahora yo voy a poder develar porque estoy protegida, estoy libre de amenazas, estoy también libre de que ejerzan alguna conducta sexualmente abusiva hacia mí, o no solo sexualmente, sino también en términos de agresiones. También, bueno, muchas veces hay un deseo por parte del niño, niña, adolescente de detener esta situación abusiva a partir de una angustia extrema que están sintiendo, o también lo que les mencionaba antes, cuando estas agresiones comienzan a agudizarse y hay un evidente maltrato físico, hay malestar y dolor físico también, muchas veces eso también les lleva a develar, y en el fondo esto también se relaciona con el aumento de la gravedad o la frecuencia de las agresiones. Mientras más frecuentes, más reiterativas empiecen a ser estas agresiones, o también mientras más severas empiecen a ser estas agresiones. Lo que les mencionaba, por ejemplo, hay casos en que niños siempre han sido abusados mediante tocaciones, pero a medida que crece la niña y es adolescente y ocurre una agresión mediante penetración, eso también es un factor que puede aumentar la probabilidad de que la adolescente decida develar, entendiendo las implicancias que va a tener o puede tener una penetración. También algo que les mencioné al inicio, si no me equivoco, cuando la víctima se da cuenta que hay otro del entorno, ya sea hermano, primo o alguien de edad similar, que podría estar siendo agredido o podría ser agredido en un futuro por el mismo agresor, eso también facilita en el fondo que ellos vayan a develar. La influencia también de los pares que develan, esto principalmente porque si los pares develan en el fondo y ellos ven resultados o respuestas positivas por parte del entorno, también va a ayudar a que ellos también puedan develar. En el caso ya de los adolescentes, como están en este proceso de exploración, ya sea en términos de orientación sexual, de identificación sexual, y también en el fondo de ir en esta búsqueda de autonomía, de ir separándose un poco de la identidad propia de los adultos protectores, de los adultos cuidadores. A partir de esta misma necesidad de autonomía es que se puede favorecer también que ellos decidan develar. Y también lo más importante, yo creo, cuando hay un contexto de confianza y disponibilidad de escucha, es lo que más va a favorecer que el niño, niña, adolescente vaya a develar. El que ellos puedan contar con un contexto protegido, un contexto contenedor, donde haya un propósito para dialogar, una conexión confidente con algún adulto, y principalmente que el niño, niña, adolescente sienta que lo van a escuchar, que lo van a comprender y que le van a dar credibilidad a su relato, va a ser en el fondo que ellos vayan a develar. Respecto a los factores que van a inhibir o van a dificultar el proceso de develación,
tenemos principalmente, bueno, a diferencia de la toma de conciencia que nos permite en el fondo favorecer la develación, acá tenemos el desconocimiento de la situación como abusiva. Y esto se da principalmente cuando la agresión o el abuso sexual es a nivel intrafamiliar, ya que muchas veces el abuso sexual cuando se da al interior de la familia presentan la dinámica del abuso sexual como una forma de juego y también generalmente al interior de la familia estas conductas están completamente normalizadas. Entonces, al estar normalizado o al que los niños, niñas y adolescentes lo vean como un juego, no se van a percatar de la naturaleza abusiva de la agresión sexual. Entonces, más que no vayan a develar, no lo van a develar porque no lo van a ver como una agresión sexual. También la presencia de sentimientos de vergüenza, de culpa, que son sentimientos muy característicos de personas que han sido agredidas en la esfera de la sexualidad. Muchas veces sienten culpa, sienten vergüenza, eso mismo también lleva a no develar, porque al momento de develar estos sentimientos van a agudizarse. El temor a no ser creído, el temor también a las consecuencias negativas que pueden ocurrir tras una develación. Estas fantasías que tienen ellos, que muchas veces ocurren, de sentir que va a haber un quiebre en la familia si contamos que estamos siendo agredidos, por ejemplo, por un padrastro, el generar un sufrimiento a otro, ya sea un hermano, a una mamá. O el pensar que puede haber un impacto emocional finalmente, si es que en el fondo decidimos develar, eso también va a dificultar el proceso de develación. Cuando hay también amenazas o represalias por parte del agresor, también eso va a dificultar el proceso de develación. Muchas veces, dependiendo de quién sea el agresor, el niño o niña adolescente va a tener un sentido de lealtad con él, entonces no va a querer traicionar al agresor y eso mismo va a dificultar que el niño o niña adolescente vaya a develar. Muchas veces también sienten temor por las mismas consecuencias negativas que podría implicar para la figura del agresor que el niño vaya a develar. También otro factor que también es muy importante y que dificulta o inhibe como tal el proceso de develación es que no haya un contexto contenedor, que haya un contexto en el fondo poco propicio para la develación, que incluso también hayan develaciones previas de otras personas o del mismo niño o niña adolescente que es víctima que no hayan tenido credibilidad. Entonces eso en el fondo va a hacer que el niño no vaya a develar porque no va a haber credibilidad nuevamente. Y muchas veces también cuando hay ciertos atrapamientos en estas dinámicas abusivas, donde el niño, niña, adolescente siente que fue coparticipante de esta experiencia dentro en el fondo de la dinámica, es decir, en el fondo que ellos también tienen una cuota de responsabilidad o de culpa, eso mismo les va a llevar a no develar. Y como último elemento, y no menos importante, es cuando nos enfrentamos a la transgeneracionalidad del abuso sexual, que esto es principalmente que los abusos sexuales se transmiten de generación en generación, y esto principalmente porque en las familias hay una tendencia a repetir estos patrones dañinos, y esta misma repetición de patrones dañinos van llevando a las familias posteriores, a los niños, niñas, adolescentes, a que normalicen por completo estas conductas. Entonces, no lo ven finalmente como algo que está mal, algo que no debiese ocurrir, porque está totalmente minimizado el contexto abusivo o está normalizado, entonces claramente no le van a dar la relevancia que tiene y por tanto tampoco van a develar. Bueno, y acá tenemos fases del proceso de develación que las plantean unos autores, Gutiérrez y Lefebvre, que dividen la develación según 3 fases.
una de estas fases que son etapas, más que nada. La primera etapa vendría siendo los antecedentes, que son la etapa más personal, y hace referencia a todo lo previo a la comunicación del hecho. Acá es cuando el niño, niña, adolescente, más que nada, empieza a reconocer la naturaleza abusiva de la experiencia vivida, y acá en el fondo, al reconocer esta naturaleza abusiva, empieza a conceptualizarla como tal y empieza a integrar los sentimientos en torno a esta vivencia, y de esa forma también lo lleva después a develarla. Y en esta etapa también es donde se incluyen lo que les mencioné antes, que eran estas fantasías o estas expectativas previas respecto a las consecuencias que podría tener el develar esta situación, que muchas veces está este temor a que ocurra un quiebre importante en la familia, cuáles son las consecuencias que va a tener el agresor, y cuáles son las consecuencias que va a tener uno también. Después tenemos como segunda etapa la revelación, que en el fondo es la develación misma, y que en esta etapa es principalmente cuando el niño, niña, adolescente ya logra encontrar una persona de confianza donde en el fondo le va a poder contar lo sucedido en un lugar y en un tiempo determinado. Y en esta etapa ocurren otras situaciones, como por ejemplo que hay un proceso interno de aceptación por parte de los papás de lo que vivió el niño, niña, adolescente. Van a ocurrir también algunos aspectos que van a aumentar de alguna forma la incertidumbre, hay otros elementos que van a confirmar la agresión, y esto va a ir permitiendo sobre todo que las figuras adultas, cuidadoras o protectoras vayan direccionando ciertas acciones y respuestas para de alguna forma ir otorgándole protección al niño, niña, adolescente que genera la develación, ya que ahí el papá, el cuidador o el adulto protector va a recibir la información, la va a procesar, la va a tener que validar, y se va a reaccionar teniendo toda la información respecto al relato del niño, niña, adolescente respecto a la situación abusiva. Y ya como tercera etapa tenemos todo lo que son las consecuencias que tiene el hecho de ir a develar esta situación abusiva. Y acá principalmente los niños, niñas, adolescentes perciben cuáles son los efectos o estas consecuencias de la develación, que muchas veces puede haber un quiebre familiar, puede haber una escasa credibilidad al relato que ellos mismos dan, se pierden figuras de confianza, hay respuestas también de las instituciones, ya sea al momento de ir a realizar una denuncia, instituciones ya sea como la PDI, Carabineros, Fiscalía, instituciones con el mismo colegio, de qué forma acogen estas mismas develaciones, si hay estigmas o prejuicios de por medio, y también principalmente ellos van percibiendo las repercusiones de la develación que envuelven finalmente a la exposición que tiene la misma familia, y los diversos cambios también socio familiares que tiene la develación. Ya que al momento en que devela el niño y se va enterando el entorno cercano, esto va generando algún cambio, ya sea en el barrio, en los vecinos, en la familia nuclear, en la familia extensa. Entonces es cuando en el fondo el niño, niña, adolescente en esta última etapa se empieza a percatar de todas las consecuencias que la develación ha tenido. Y ahí es súper importante la respuesta que entrega este mismo entorno, porque muchas veces cuando es una respuesta negativa o que no le entrega mayor credibilidad al niño, niña, adolescente, puede terminar en procesos como es el de retractación, que en el fondo el niño o se retracta de lo mencionado y en el fondo dice que no, que lo inventó, que no fue víctima, o cambian la figura del agresor,
o cambian la caracterización de la agresión, pero en el fondo cambian el relato cuando generalmente estas respuestas son negativas o cuando se percatan de que efectivamente hay un quiebre familiar y ellos quieren de alguna forma mantener el equilibrio dentro de la familia. También tenemos factores que van asociados al proceso de develación, ya sea características de la agresión, del contexto de la agresión, características individuales de la misma víctima, las motivaciones por develar también, características ambientales del contexto donde vive el niño, niña, adolescente víctima, que pueden influir también en un retraso en la develación o en el mismo hecho de no develar. Y dentro de estos distintos factores que son planteados por varios autores, vamos a revisar algunos. Tenemos la edad, que es el que tiene en el fondo mayor información al respecto, y la edad que tiene la víctima al momento de la agresión sexual se va a constituir en una variable muy crítica en el proceso de develación. Esto principalmente por los factores del desarrollo que van a influir en la voluntad del niño, niña, adolescente para develar. Se considera en el fondo que hay una relación directa entre la edad que tiene el niño, niña, adolescente y la tasa de develación. Y esta misma relación se va a mantener a lo largo de todo el desarrollo evolutivo del niño, niña, adolescente víctima, porque a mayor edad, de alguna forma, el niño va a tender a develar más y de una manera más intencionada también. Entonces, mientras más grande, va a haber una motivación y una develación de manera intencionada. Y acá, bueno, tenemos una baja tasa, perdón, de develación en niños menores. Entonces, mientras más chicos son, menos posibilidad o probabilidad de que ellos vayan a develar. Y esto principalmente lo relacionan con que no cuentan con todas las herramientas o hay escasas herramientas respecto a habilidades cognitivas, a habilidades emocionales, habilidades comunicacionales también, que son propias de la etapa evolutiva en que se encuentra un niño. Es en el fondo lógico que, no sé, un niño de 5 años vaya a tener mucha mayor dificultad para develar una situación de abuso que un adolescente de 15 años en términos de herramientas cognitivas, emocionales, comunicativas. Bueno, y a menor edad también hay un conocimiento mucho más limitado acerca de estas dinámicas de abuso. No van a comprender los niños como gran cabalidad que la situación de agresión es inapropiada, porque en el fondo, también como les mencionaba antes, generalmente se instalan como dinámicas de juego, donde hay una imposición del secreto, entonces ellos no logran discernir tampoco que la agresión es realmente una agresión y que no corresponde. Y también algo súper importante que se considera que mientras más niños, mientras menor edad en el fondo, más susceptibles son a caer en estas maniobras coercitivas que utilizan los agresores, a diferencia de cuando ya tienen mayor edad. También se considera que hay alguna relación entre la edad y la persona a la que se devela, y esto principalmente porque a medida en el fondo que la edad va aumentando, develarían más a pares o a adultos fuera del sistema familiar. Sobre todo en estos lo refieren en el caso de los adolescentes versus los niños que deciden develar generalmente lo develan a figuras del entorno familiar, principalmente a la mamá, en algunas ocasiones a algún hermano. Otro factor asociado que tenemos acá también es el género. Lo quise incluir igual, pero en un inicio sí se consideraba que el género se podía relacionar con el proceso de develación de la víctima,
y que se determinaba principalmente que los varones tenían una mayor probabilidad de retrasar la develación, a diferencia de las mujeres, pero finalmente hay muchos estudios que demuestran de alguna forma resultados disímiles respecto a el género y el proceso de develación. Pero igual creo que era importante mencionarlo porque siempre se cree que el género puede estar asociado de alguna forma al proceso de develación, pero por el momento no habría nada concreto al respecto. Respecto a la relación con el agresor, acá tenemos que mientras más cercana es la relación entre la víctima y el agresor, menor es la probabilidad de que el primero devele la agresión. Y esto generalmente se da cuando la agresión ocurre a un nivel intrafamiliar. Ocurre más que acá, mientras más cercanos sean, el niño, niña, adolescente va a guardar silencio o va a posponer la develación, sobre todo cuando el agresor es un cuidador significativo en la vida del niño, niña, adolescente. Entonces, en el fondo, el niño, niña, adolescente siente que si va a develar esta agresión, se pueden generar dificultades en la vinculación, y que en el fondo el mismo niño siente que esta figura cuidadora quizá no va a poder proteger todo lo que es la unidad familiar, entonces es mejor no develar. Y así mismo ocurre también en las agresiones a nivel intrafamiliar, que se acompaña por un fuerte sentido de disrupción y vergüenza. En el fondo, ¿cómo yo voy a ir a develar esto si en el fondo voy a dejar mal a mi propia familia? Y en el fondo también está, a diferencia de agresiones extrafamiliares, cuando es intrafamiliar, está este sentido de alguna forma de lealtad que tienen los niños, niñas, adolescentes con estas figuras dentro de la familia. Entonces, ellos sienten que de alguna forma, si es que develan esta situación, puede ocurrir este quiebre familiar, puede haber también una disrupción familiar, y se van a sentir de alguna forma más culpables si es que hay una perturbación en la familia y muchas veces ahí también es cuando ocurre este fenómeno de la retractación como una forma de mantener el equilibrio de la familia y de que no ocurra este quiebre familiar o ocurra una reestructuración familiar, pero en el fondo sin que ellos se vean repercutidos a nivel familiar. Y bueno, también según investigaciones tenemos que mientras los niños son agredidos por un familiar cercano, ya sea dentro del núcleo familiar o familia extensa, va a ser menos probable que ellos develen la agresión que aquellos niños que son agredidos por un extraño. Se considera que es mucho más probable que al ser agredido por un extraño el niño vaya a develar y a quien devele es a alguien de su círculo familiar, a diferencia del otro que o no va a develar o va a develar a gente o a personas externas al grupo familiar. Tenemos también otro factor asociado que son las estrategias de victimización, que en el fondo acá las estrategias de victimización, para quienes no las entienden, es que los mismos agresores recurren a ciertas estrategias de manera que la víctima mantenga el secreto de la agresión. Entonces, estas mismas estrategias son las que le permiten al perpetrador de alguna forma a obtener sumisión por parte del niño, niña, adolescente que es víctima. Y bueno, se considera que la relación entre estas estrategias de victimización y el proceso de develación no es tan clara tampoco, pero de alguna forma serían un medio efectivo para inhibir la develación por parte del niño, niña, adolescente. Y esto principalmente lo relacionan con las amenazas, porque bueno, hay distintas estrategias de victimización, como amenazas, el uso de armas, el uso de elementos cortopunzantes, la imposición del secreto,
dentro de otras, pero se consideran que las amenazas disminuyen la probabilidad de que el niño devele, a diferencia de la fuerza física, que como les mencionaba antes, va a hacer que el niño devele más. Esto principalmente porque el dolor físico va a hacer que el niño de alguna forma busque protección en algún adulto, a diferencia de las amenazas, que en el fondo las amenazas van a presentar este temor de que se pueden cumplir, entonces mejor no van a develar. Y de esa forma también perpetúan el secreto que el mismo agresor en el fondo está imponiendo. Otra influencia también en la motivación para develar o no develar es el abuso en el vínculo de confianza que impone el agresor. Muchas veces esta subordinación, esta indefensión en los niños dentro de una relación que es autoritaria de un adulto en el fondo con un niño, y combinada también con el uso frecuente de esta imposición del secreto, hace que los niños, niñas, adolescentes se sientan en un contexto en el fondo del cual no pueden escapar. Y en el fondo, al no poder escapar, es mejor no develar. Muchas veces también, como les decía, los niños, niñas, adolescentes sienten, tienen este sentido de lealtad con el agresor, entonces se genera esta ambivalencia también, o develo o no develo, porque si develo voy a romper esta lealtad, pero también hace al mismo tiempo que el niño no tenga la capacidad de comprender que la situación abusiva es inadecuada, porque finalmente quien debiese cuidarlo, quien debiese protegerlo, está cometiendo esta agresión. Las características de la agresión, esto principalmente haciendo referencia a lo que es la severidad de la agresión y la cronicidad de la agresión. Respecto a la agresión, lo que les mencionaba antes, que se considera que cuando es más agresiva, más severa la agresión, cuando hay penetración, por ejemplo, en algunos casos se asocia con una mayor probabilidad de develación, principalmente por las consecuencias que puede traer esto, como las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo. En el fondo, el niño se siente bajo mayor riesgo. Y por otra parte, cuando respecto a la cronicidad, cuando son episodios repetidos, tardarían más en develar, y cuando los niños expuestos a agresiones repetidas tienden más a develar, develarían a figuras adultas versus víctimas de episodios únicos, quienes develarían mucho más a pares y no a figuras adultas. También tenemos la reacción familiar, que esto es principalmente cómo acogen la develación, y acá en el fondo el logro por parte de la víctima de reconocer la situación abusiva como tal se puede ver interferido por la reacción que tenga la familia o el entorno cercano a la víctima, y esto principalmente por un miedo al rechazo del sistema familiar, por no obtener credibilidad. Son los factores que más van a llevar al niño a no develar. En el fondo, este miedo a no ser creído o a que no va a haber un ambiente de protección, entre otros. Considerándose que el apoyo de los niños, de quienes perciben como sus figuras más importantes, más significativas, van a ser un factor completamente fundamental al momento de ir a develar o no una situación de abuso sexual. Y bueno, muchas veces víctimas que refieren haber sido agredidas por personas dentro de la misma familia tienen una mayor probabilidad de enfrentarse a reacciones parentales que carecen de apoyo. Esto en el fondo también se entiende porque si es que la víctima es agredida por alguien del sistema familiar, va a ser menor la probabilidad de que el entorno familiar entregue una respuesta protectora porque ya no la hubo en el fondo. Y también, como les mencionaba antes, cuando hay figuras cuidadoras o adultos que ante el estrés reaccionan de una manera ansiosa, ellos también van a generar en el niño, niña, adolescente un retraso en la develación,
versus familias o cuidadores que ante situaciones de estrés reaccionan adecuadamente o en el fondo de una manera más calmada, va a hacer que el niño, niña, adolescente se sienta listo para develar la situación de abuso. Bueno, y hay otros autores que plantean 5 factores críticos que son considerados por los niños al momento de decidir si van a develar o no. Vendrían siendo la credibilidad, el apoyo, la defensa, la fuerza y la protección. Entonces acá se considera, el niño o niña piensa en estos 5 factores críticos. Si el adulto me va a dar credibilidad, me va a dar apoyo, me puede defender, tiene la fuerza para defenderme y me puede proteger, sí va a ser una buena persona a quien yo le voy a poder develar esta situación de abuso. Y porque de alguna forma también se considera que el apoyo y la respuesta protectora por parte de un adulto a quien uno le devela como niño, niña, adolescente, va a ser un buen predictor también de reparación en nuestro proceso también luego de una experiencia de agresión sexual. Y ya como último factor asociado a la develación tenemos la credibilidad de la madre. Acá la madre, sobre todo el rol materno, no necesariamente a la madre refiriéndonos a la madre biológica, sino quien cumple el rol materno de cuidado, se vuelve muy importante también en el momento de que un niño, niña, adolescente decida develar. Porque la percepción que las víctimas tengan de su relación con la mamá o con esta figura materna puede influenciar en la voluntad que ellos vayan a tener después para develar. Muchos niños que sentían que generalmente ante distintas situaciones tienen el apoyo de su mamá, tienen mayor probabilidad de develar. Y también de alguna forma para la mamá, que un niño, niña, adolescente, hijo, les vaya a develar, va a indicar para ella que hay en el fondo una relación de mucha confianza y eso facilitaría también la credibilidad que ella le va a dar al niño, niña, adolescente. Y también se considera que el hecho de que el niño, niña, adolescente vaya a develar directamente hacia la mamá tendría un efecto en la mamá de otorgar credibilidad al relato y de darle la importancia en el fondo que esa develación debiera merecer. Y acá, bueno, se considera, como les decía, que el apoyo de la mamá o de la figura materna luego de la develación se considera de alguna forma que aplaca los efectos o consecuencias negativas que puede tener en términos psicoemocionales el ser víctima de alguna experiencia de abuso sexual. Y principalmente esto por la misma como complejidad y por la fenomenología y características del abuso sexual infantil. Entonces, como les decía, el rol que juega la figura materna al momento de develar también es muy importante, y no solo respecto a la figura materna, sino al rol de los cuidadores, porque finalmente si ellos otorgan credibilidad, va a tener un impacto positivo en el proceso de reparación de cualquier niño, niña, adolescente víctima de alguna experiencia de abuso sexual. ¿Y por qué consideramos acá también que es súper relevante comprender el proceso de develación del abuso sexual infantil y adolescente? Y es porque nos permite conocer y estudiar los procesos de develación, y esto entendiéndolo como un aporte significativo a lo que es la prevención del abuso sexual infantil. Al entender también la develación, va a favorecer que podamos detectar tempranamente que un niño o niña adolescente está siendo víctima de abuso sexual, puesto que la mayoría de las situaciones sexualmente abusivas se develan de forma tardía, o como yo les decía antes, muchas veces no se develan ni en una vida. Entonces, esto va a permitir una detección oportuna
y también nos va a permitir entregarle protección e intervenir oportunamente con cualquier niño, niña, adolescente que ha sido víctima o está siendo víctima de alguna agresión en la esfera de la sexualidad. Y también ahí es súper importante contarles que la mayoría de estos procesos de develación tienen un impacto muy perturbador al nivel de la familia, y esto también se considera que es un proceso altamente eh, perturbador en las familias, que va a incrementar la tensión, la ansiedad familiar, porque todo el sistema global se ha afectado. No solo se ha afectado el niño, niña, adolescente que es víctima, sino también se ve afectado el entorno cercano, los hermanos, las víctimas indirectas, eh, entre otros. Y acá ya para ir finalizando, ¿qué es importante hacer y qué no hacer en caso de develación? Respecto a qué hacer, creo que es algo que igual hemos ido abordando a lo largo de la presentación, que es principalmente entender que por parte de una víctima, sobre todo una víctima que es un niño, niña, adolescente, el develar es un gesto eh, de mucha valentía, por lo que en el fondo exige que los adultos, sobre todo, podamos responder de una manera respetuosa y también de una manera comprometida, podamos entregarle la acogida que realmente merece ese acto de valentía. Es importante también tener esta actitud de acogida, de escucha, propiciando también un contexto de protección. Eh, Algo súper importante, evitar preguntar detalles, es decir, en el momento en que el niño, niña, adolescente nos devela una situación, nosotros acotar a lo que el niño nos está contando. Como les decía, es un proceso gradual, quizá más adelante el niño va a entregarnos más información, quizás no, pero eso es importante después abordarlo con otros profesionales, pero nosotros ir a preguntar más detalles, a pedir más información, es algo que no se debería hacer. También que ellos puedan contar con un espacio en el fondo de comodidad, de seguridad, donde puedan expresarse sin ser interrumpidos, porque muchas veces uno empieza como, pero ¿y cuándo pasó? ¿Pero y qué te hizo? ¿Y cómo fue? Entonces la idea es que ellos puedan expresarse libremente y nosotros escuchar, comprender y acoger. Y también tener en cuenta que si estos niños, niñas, adolescentes decidieron contarnos a nosotros esta situación, no es necesario ir a buscar a terceras personas para ir y contarle lo mismo. Muchas veces ocurre situaciones que alguien, un niño, niña, adolescente nos devela, entonces uno puede ir a buscar al papá y decirle, mira lo que me está contando. En esos momentos es importante en el fondo que si el niño nos eligió a nosotros, nosotros en el fondo mantener esa relación confidente con el niño. Sharon. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, perfecto. Eso tiene que ver con el tema de la revictimización para evitarlo, Sí, totalmente. ¿verdad? Sí, tal como dice Sharon, muchas veces al preguntar mucha información, hacer preguntas, el que el niño vuelva a contar, porque muchas veces también cuando hay estas intervenciones ya judiciales o psicosociales, ocurre que el sistema en el fondo le pida al niño muchas veces volver a repetir el relato y en el fondo que el niño vaya a acordarse del relato, vaya a hablar de lo mismo, finalmente es de alguna forma estar constantemente reviviendo el trauma y tal como decía Sharon, ocurre ahí el proceso de revictimización y es lo que queremos evitar en este proceso. ¿Mali? Ahora sí, hola. Hola. Mi pregunta es, como psicólogo, si nos cuenta el infante, el menor de edad, esta situación, ¿qué es lo que debemos hacer si estamos en sesión y nos revela esto, a pesar de que, no sé, pues, el cuidador esté afuera, nos revela esto, ¿qué paso a seguir debemos llevar a cabo? Perfecto.
Tú esto me lo dices pensando, perdón, en que el cuidador vendría siendo el agresor, Mali. No sé, Mali, no Ahora, sé. sí, o sea, en que sea el agresor o otro pariente, independiente de que lo sea, ¿qué pasos a seguir tendríamos que hacer? Bueno, en ambos casos. En el primero, por ejemplo, que el cuidador sea el agresor y que está afuera, o que sea la pareja, no sé, por ejemplo, pero que también sea cómplice de esta situación. Ujú, perfecto. Mira, yo creo que finalmente si es cómplice o si es el agresor, ambos caen en la categoría de que son los agresores. Y ahí es súper importante también dentro de la ética profesional respecto a estas experiencias en que se nos devela un paciente alguna situación de agresión en la esfera de la sexualidad, es poder hacer la denuncia también. Y ahí, como yo les decía, uno la puede hacer en carabineros, en fiscalía, también en PDI, pero claro, por supuesto que uno se enfrenta al dilema de que en la sala está el agresor, pero en términos legales nos vemos de alguna forma comprometidos a realizar la denuncia. Y paralelamente yo creo que ahí es súper importante ir a buscar otras redes de apoyo adultas que puedan entregar estos cuidados y esta protección al paciente, entendiendo también que muchas veces va a ser muy difícil encontrar otros adultos protectores. Hay, no sé, muchos casos donde finalmente ambos papás están involucrados en estas dinámicas y ambos, uno es el agresor, el otro es el cómplice, y en esos casos finalmente es el tribunal de familia quien puede determinar quién puede investigar y quién puede determinar qué es lo correcto, pero en el fondo ahí ya como nosotros como profesionales tendríamos que realizar la denuncia y en la medida en que nosotros podamos dar ahí un ambiente de protección. Pero claro, hay veces que se hace difícil dependiendo de quiénes son los agresores. Alfonso. Yo iba a preguntar respecto a las preguntas que nosotros podríamos hacerles al niño que nos devela que le pasó algo, a un niño desconocido. ¿Cuál es como el límite de lo que uno debería preguntarle e indagar respecto a lo que le sucedió? Ujú, Ah, perfecto. sí. Se considera en el fondo que uno no debería hacer muchas preguntas y ni preguntas. En el fondo uno debería quedarse con el relato que nos realiza el niño. Está entendiendo, eh, Alfonso, de que no se da la develación en un contexto de terapia. Sino, no sé, que se nos acerque alguien y nos devele la situación. Porque como te mencionaba, el mismo niño va a ir evaluando el contexto en el que se encuentra, si es confiable o no, y el mismo niño va a ir entregando más detalles, más información, también ahí según la edad. Muchas veces, no sé, puede tener 5 años y no te va a entregar mucha información, y ahí uno, en el caso de los que son terapeutas y que se especializan también en el tema, recurren a distintas técnicas o herramientas terapéuticas para ir indagando también en la afectación que ha tenido esta agresión. Pero generalmente se, se pide no realizar preguntas, muchas veces el niño también te puede ir a mostrar eh, evidencias físicas, no sé, golpes, moretones, distintas cosas, y también se pide no sacar fotos, eh, no sacar videos también. En el fondo es súper importante ahí resguardar todo lo que es
la privacidad del niño, niña, adolescente. Francesca, Hola, buenas noches. hola. Bueno, primero presentarme. Bueno, mi nombre es Francesca y soy estudiante igual de psicología y voy en cuarto año. Mi pregunta igual va con la anterior que hicieron, que fue que se hacía en caso de que estuviésemos como en una intervención Ujú, y el niño o niña eh, nos relatara este hecho. O sea, todo se hace posterior a esta intervención y qué se hace como dentro de esta intervención después de que ya haya abrido relato. ujú. ¿Te refieres que se hace en términos como de en la intervención misma o en términos, por ejemplo, legales? Ahí me perdí un poco. Ah, sí, o sea, ¿qué se hace en en la intervención misma? Ah, ya, en la intervención misma es un poco lo que les comentaba de otorgar credibilidad al relato, de acoger en el fondo de muchas veces los mismos niños, niñas que son víctimas o sea, tienen estos sentimientos de culpa, de vergüenza. Entonces ahí es muy importante ir a validar todas estos sentimientos al respecto y esta sintomatología que está asociada a la experiencia de abuso y darles credibilidad al relato. O sea, en el fondo decir, yo te creo, vamos a buscar también distintas maneras de que estas situaciones se detengan, explicar que en el fondo no son culpa ni responsabilidad del niño, niña, adolescente, eh, y en el fondo ahí propiciar que se va a dar una terapia o una intervención en un ambiente protegido y posterior a eso ya ir a tomar otras medidas fuera del espacio terapéutico, como esto que te mencionaba de ir a realizar la denuncia. Y ahí dependiendo también si uno va a continuar en terapia con el niño, niña, adolescente, porque también hay psicólogos que no se van a especializar en lo que es abuso sexual infantil y, por ejemplo, el paciente te devela y uno va a preferir derivarlo con un profesional que se especialice. En ese caso, en el fondo está la derivación, pero si tú vas a seguir ahí trabajando, eh, bueno, da para mucho rato más, pero en el fondo ahí lo que se hace más que nada es una terapia reparatoria que está como asociada completamente a lo que es la experiencia de abuso. Y Fran, no sé cuánto tiempo nos queda, nos hemos pasado ya en harto. No sé cuántas manos levantadas hay, Fran, si me puedes ayudar, porfa. Quedan 4. Ah, ya. Démosle con las 4 que quedan. Sandra Bello, Hola, Hola. mira, yo quería hacer la consulta con respecto a en el caso que el agresor es un niño o niña adolescente. ¿A qué programa se deriva y en qué consisten esos tipos de programas? Ujú. Eso. Perfecto. Mira, cuando va a depender de la edad, porque según la ley, al menos en Chile, eh, cuando son menores de 14 años, no se va a clasificar como una agresión sexual. Van a ser conductas sexualizadas entre pares. Entonces, de alguna forma, si el niño tiene el supuesto agresor, entre comillas, tiene menos de 14 años, no va a clasificarse como un agresor porque van a ser conductas sexualizadas entre pares. Pero cuando el adolescente que en el fondo comete la agresión tiene más de 14 años, en ese caso, efectivamente, claro, dependiendo de la conducta, ahí caen en delito.
Y mira, en estos momentos no sabría decirte cuáles son los programas específicos, pero la verdad que al menos en Chile no hay nada prácticamente de oferta para adolescentes quienes cometen agresión. Si no me equivoco, es un programa que no me recuerdo el nombre en estos momentos, pero está todo mucho más enfocado en lo que es la terapia de reparación de la víctima, pero respecto al agresor, tanto en adolescentes desde 14 años como adultos, hay muy pocos espacios. Y han aumentado las manos, pero por el tiempo yo creo que podríamos responder a 2 más. Y como les decía, en caso de que tengan preguntas que requieran de respuestas de mayor profundidad, me pueden escribir ahí al correo que se los puedo dejar después por el chat. No sé, Fran, quiénes venían. Dani AT y Taina Ortega luego. Ya. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Hola, mira, yo quería aportar un poquito porque la verdad que yo he tenido hartas situaciones como esa, porque trabajo en clínica y en colegio hace muchos años, y la verdad que Ujú. nos ha pasado situaciones como la que consultaban recién, y cuando ocurre en clínica y el agresor está afuera, la verdad que lo que me funciona bastante bien es que yo inmediatamente llamo a carabineros, ¿ya? Y lo mismo hemos visto en los colegios, cuando la agresión es grave y la persona que acompaña al niño es la persona que realiza esta situación, nosotros llamamos a carabineros, ponemos a la víctima en resguardo y esperamos que ellos tomen las decisiones, ya, porque obviamente no podemos dejar que el niño se vaya con el mismo agresor, porque obviamente nos están confiando algo súper grave. Entonces, la verdad que nosotros hacemos eso, ya no esperamos que carabineros llegue, ellos llaman a la consejera técnica, que está en el tribunal siempre como 24 horas por situaciones así, y ellos deciden con qué adulto se va. Generalmente buscan alguna, o si es el papá, llaman a la mamá, o si es la abuela, etcétera, y buscan a la persona de confianza para que esa situación, como te digo, el niño no se vaya con esa persona. Pero digo, para que sepan quiénes puedan suceder algo. Y en los colegios ocurre lo mismo. Incluso me ha pasado que en situaciones así, eh, cuando eras como de penetración, incluso hemos tenido que acompañar a los alumnos a lo que es el hospital para que realicen todas las investigaciones y uno acompaña al niño porque obviamente fue la persona que ellos confiaron. Después ellos informan también a los apoderados, pero cuando en casos graves se cita, desde Carabineros nos han solicitado que citemos a los padres, ya como digo, para aportar un poquito a esa situación. Y lo otro respecto a lo que tú decías sobre el tema de los niños cuando han tenido situaciones entre niños que son menores de 14 años, nos pasó un caso que eran niños más o menos como entre primos, por ejemplo, 12 años y 7 años. Entonces igual habían algunos años de diferencia. Entonces, nosotros lo que hicimos, y fue lo que estaba correcto, los derivamos igual al Tribunal de Familia, con los antecedentes de ambos niños, que eran familiares, y ahí el tribunal nos citó y a ambas familias las derivaron a un programa. Y esto fue en Valparaíso en esa oportunidad, a un programa especializado que se llama Trafun. Generalmente en cada región hay uno, no hay muchos, pero sí hay por región alguno que es más especializado en Ujú. agresores menores de edad. Ya, así que también ahí dejo el dato. ¿Mm? Eso, Gracias, Dani. después, ya. Taina Ortega, adelante. Hola, yo tenía la consulta de qué pasa cuando el, el niño o adolescente está dentro de un em, núcleo familiar en donde está este patrón de conductas de abuso dentro de la familia misma y no tiene la credibilidad por parte de la madre, del padre, de algún hermano. ¿Qué sucede en ese caso? ¿A quién se acude? A- como para brindarle ese apoyo
emocional, de gravedad al niño. Ujú. Bueno, ahí yo creo que es cuando entran en juego el resto de profesionales, ya sean los profesores en los colegios, psicólogos, todos los, en el fondo, profesionales que hay en un establecimiento escolar, en el caso también de los terapeutas, que finalmente son ellos quienes empiezan a darle esa credibilidad al relato del niño y niña adolescente, y sobre todo en terapia, en estas terapias reparatorias, el hecho de que el niño y niña adolescente puede ir a resignificar el vínculo y entender que dentro de ese vínculo hay una persona que le cree, y hay un vínculo en el fondo donde no se va a abusar de este mismo vínculo en el fondo de confianza, lleva al niño a resignificar también la experiencia de abuso. Y lamentablemente, pensando en tu misma pregunta, es algo que ocurre. Es súper común que en todo el entorno familiar no den credibilidad y, como yo les decía, o no les alcancé a decir, pero hay estudios que muestran que en el fondo que tus figuras significativas no te den credibilidad, va a tener un daño psicológico más relevante que, por el contrario, el que te den credibilidad va a ser un buen predictor de tu proceso de reparación. Entonces ahí tienen que aparecer otros agentes que podemos ser nosotros, incluso si no somos profesionales, que podemos intervenir ya sea en un espacio de terapia, por ejemplo, simplemente desde el lado de un adulto nomás, poder entregar esa credibilidad y ese apoyo también va a generar de alguna forma algún impacto en el proceso de reparación del niño o niña adolescente. Muchas gracias. De nada. Y ya para ir terminando, por el tiempo que ya nos pasamos harto, respecto a qué no hacer, lo que les mencionaba, esto de ir a pedir fotografías, videos, pedir más detalles. ¿Qué otra cosa más? Es súper importante no juzgar por si hay un retraso, perdón, en la develación, si es que se demoran, por no haber contado antes. Es súper importante no ir a juzgar también a las figuras de cuidado, a los adultos responsables, cuando estos no son los agresores claramente. También jamás ir a castigar o a culpabilizar a la víctima a partir de esta develación. Y súper importante, sobre todo cuando se realiza la develación a nosotros como adultos, intentar no transmitir la angustia, porque finalmente eso va a generar mayor angustia en el niño o niña adolescente que esté develando. Y acá también, ya para ir terminando, porque muchas víctimas, sobre todo niños y niñas adolescentes, no hablan respecto a esto, muchas veces por el desarrollo, la etapa en el ciclo vital en que se encuentran, no cuentan con las herramientas para ponerlo en palabras, muchas veces porque no hay nadie disponible para escuchar. También por esta falsa creencia muchas veces de que han coparticipado en estas agresiones o en estas experiencias de abuso sexual, y muchas veces también porque cuando son agresiones intrafamiliares ocurre este temor en el fondo de generar un quiebre, y que finalmente la única manera de mantener la homeostasis o el equilibrio dentro de la familia es no develando lo ocurrido. Y acá, como un recordatorio ya para terminar, ¿cuáles son las 4 R's de no acoger una develación? O finalmente, en el fondo, más que nada un recordatorio de cuando no acogemos de forma oportuna o adecuada una develación. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre un retraso en la protección de la víctima, porque en el fondo las conductas abusivas por parte del agresor hacia la víctima van a mantenerse. Va a haber un riesgo de que continúe la conducta abusiva por parte del agresor,
lo que mencionábamos también antes, que la víctima en el fondo se puede retractar, ya sea decir que la situación no ocurrió, cambiar la figura del agresor, cambiar la caracterización del agresor, pero en el fondo va a retractarse del relato inicial, o la retraumatización o revictimización de la víctima que ahí mencionaba la compañera. Así que con eso damos por finalizada el seminario. Como les mencionaba, cualquier duda me pueden escribir por correo. Y ahora Francisca va a proseguir con el sorteo para el curso del cual viene el seminario. Así que muchas gracias a todos Exactamente. por la Muchas gracias, participación. Constanza, por la presentación y bueno, agradecerles a todos su participación. Gracias a ti.